Buenas noches, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por estar aquí al frente y compartirles un poco acerca de lo que aprendí en el libro de Lucas, específicamente el capítulo 6. Y para ello me gustaría que iniciáramos leyendo una escritura que está en Lucas capítulo 6. Mientras llegan ahí, me presento. Mi nombre es Emiliano. Soy parte del Ministerio de Universitarios y actualmente estudio la universidad en UPIXA. Okay. Vamos a iniciar Lucas capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, el versículo 1, un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en la que sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido de comer, y les dio también a sus compañeros. Wow, sin duda esa escritura me impacta mucho. Jesús tenía una comunión con Dios tan cercana que él sabía lo que hacía. No tenía miedo o temor por demostrarles a los fariseos la realidad sobre lo que pensaban. Jesús no se dejó intimidar por la mala interpretación que los fariseos les estaban dando a conocer a la Biblia. Al contrario, Jesús conocía tanto la Biblia que pudo hablar con certeza o responder con autoridad sobre lo que él estaba diciendo. Y con esto mi primer punto es, conoce tu espada. En la economía existe un principio que nos habla sobre conocer lo que nosotros estamos vendiendo, sobre conocer el producto que estás ofreciendo. Cuando tú conoces el producto que estás ofreciendo, hay menos probabilidad de que te quedes sin qué responder cuando te hagan una pregunta sobre qué pasaría si en ciertas circunstancias el producto no, no llega a salir de la mejor manera. Esa es la importancia de conocer el producto que estás ofreciendo. Cuando tú conoces el producto, tienes más probabilidad de vender y de esperar los resultados de ventas que quieras obtener. Y eso es algo que me gusta mucho. Jesús sabía lo que vendía, sabía el tema a la perfección. Jesús sabía tanto el tema a la perfección que hablaba de escrituras del Antiguo Testamento, que hablaba de escrituras que habían ya sido escritas. Y eso es algo que me impacta mucho ver en la vida de Jesús. Jesús conocía completamente el tema, conocía el tema a la perfección. Para ello, para conectar un poquito más con eso, vamos a una escritura que está en el libro de Oseas. Es Oseas capítulo 4, versículo 6. Y la Biblia dice así: Pues por tu falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de mis hijos. Wow, sin duda esa escritura me impacta mucho, ver cómo Israel se había olvidado de la ley que Dios le había dado. Y es algo que de alguna forma me indigna ver a los israelitas que se habían olvidado de lo que Dios les había hablado en ese entonces. Sin duda es algo que puedo ver hoy en la realidad, hoy en la actualidad, y es algo que sinceramente no es como el estándar de un discípulo. Por falta de conocimientos, el pueblo de Israel pereció y fue destruido. Y eso es algo muy importante. Cuando uno conoces la Biblia verdaderamente, es algo que nos va a limitar mucho en nuestro evangelismo. La ignorancia, hermanos, no es un pecado, pero la conformidad sí lo es. Cuando tú eres ignorante ante las cosas que aún no sabes de la Biblia, está bien, puedes quedar tranquilo, pero algo que no puedes hacer es quedar conforme con lo que tú ya sabes. La inconformidad te hace débil. ¿Qué harías si un día llega un estudio y te pregunta algo que tú no sabes? A veces es válido decir que hay cosas que no sabemos, pero también es necesario para nosotros seguir avanzando. Tengo un reto para ti y es aprender un dato bíblico nuevo todos los días en tu tiempo con Dios. Puede ser cualquier tema, puede ser conocimiento de la Biblia, la forma en la que vivía Jesús, cualidades o atributos de Dios, creencias religiosas o temas controversiales de la Biblia. Quiero animarte mucho a que tomes verdaderamente esta decisión. Como que no te levantes de tu tiempo con Dios, de la silla en la que estás teniendo tu tiempo con Dios, hasta haber aprendido algo nuevo todos los días.
Y eso te va a ayudar mucho a seguir aprendiendo sobre datos de la Biblia. Vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 6. Vamos a regresar a Lucas. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice la Biblia: Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Aquí está hablando de Jesús. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando. Le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate, ponte de frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre: extienda la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sin duda, esta es una de las cosas que me impactaron del libro de Lucas. Vivir de una forma religiosa no te hace salvo ni te hace más cercano a Dios, aunque puede que te sientas más cercano. ¿Ya te ha pasado eso alguna vez? Que tú te sientes cercano con alguien, pero ese alguien no se siente cercano a ti. Eso es justamente el pensamiento de Dios cuando tú vives de una forma religiosa. Tú te sientes cercano a Él, pero Él no se siente cercano a ti. Pues cuando eres una persona religiosa que vive como cristiano, solo por palabras, solo por acciones, solo por palabras, pero cuando sus acciones demuestran una cosa distinta. Eso es vivir de una forma religiosa. Incluso cuando somos religiosos, nuestras acciones pueden llegar a ser peores que si no leyéramos la Biblia o si no la pusiéramos en práctica. Las personas religiosas viven tan enfocadas en la religiosidad que se olvidan de vivir disfrutando de su relación con Dios. Se han olvidado de hacer el bien con el corazón y solo quieren vivir haciendo lo que piensan que está bien de manera religiosa. Y eso es algo que muchas veces nos puede llegar a pasar. La religiosidad solamente nos puede enfocar en leer la Biblia y hacer lo que dice la Biblia, pero sin un corazón dispuesto, sin un corazón de amar a Dios. Quiero animarlos mucho a entender por qué vivir de una manera religiosa no es bueno. Y para ello tengo 4 importantes puntos. El primero es salva tu relación con Dios. Los fariseos que habían presenciado el milagro de ver que Jesús había sanado al lisiado quedaron críticos y amargos con Jesús. ¿Quién que diga que vive estudiando la Biblia y llevándola a la práctica queda amargo con un milagro que Jesús hizo? Es una locura. Para ser discípulos se necesita ser un discípulo. Jesús sabía lo que hacía en todo momento y cuando el corazón les enseñaba a no ser religiosos sino amorosos. Esto es importante porque a mí me conmueve mucho el corazón de Jesús, que Jesús enseñaba cuidando el corazón de ellos, cuidando lo que ellos pensaban. Y eso es algo que me anima mucho ver de Jesús, que Jesús enseñaba a amar a otros, pero cuidando el corazón de los que no sabían o estaban aprendiendo en ese momento, cuidando aún así el corazón de las personas que estaban equivocadas. Número 3. La religiosidad te lleva a hacer lo mínimo por Dios. Jesús tomó la decisión de ser juzgado por el mundo. Él conocía los pensamientos de las personas que lo rodeaban y amar a quienes lo necesitaban como el lisiado. Y eso es algo que me impacta mucho, ver a Jesús. Jesús ya conocía los pensamientos de las personas que lo estaban rodeando, que lo estaban viendo al frente. Y ahora sí, Jesús no le importó y se importó más por el lisiado o por el paralizado de la mano y decidió ayudarlo. Y eso es algo que me impacta mucho ver de Jesús. A Jesús no le importó sinceramente lo que fueran a pensar de él, sino le importó más ayudar y eso, y dar su mejor para Dios. Número 4. La religiosidad nos estanca. Muchas veces somos llamados a Dios a romper los estándares que el mundo ha puesto. Necesitamos romper con ellos e ir más allá. Y eso es algo que Jesús hizo. Jesús no se importó por el estándar que se estaba viviendo en ese momento, sino Jesús se importó más por ayudar a la persona que necesitaba ayuda. Mi tercer punto es: vive marcando la diferencia. Jesús llama a sus discípulos en el versículo 27 al 31. Jesús llama a sus discípulos a vivir de una forma de naturaleza humana. La respuesta natural del ser humano es la de responder de la misma manera en la que fue agredido.
Y eso es algo que me impacta mucho ver en la vida de Jesús. Cómo Jesús llama a sus discípulos que no vivan de una forma que sea su naturaleza humana, sino que al contrario mueran a sí mismos. Y así como lo hizo Jesús, que en todo momento, en el momento en el que fue crucificado, fue traicionado y fue humillado, en todo momento simplemente pensó en morir a sí mismo, en amar a Dios y también a nosotros. Y eso es algo que me gusta mucho de la vida de Jesús. Mi tercer punto es: vive marcando la diferencia. Y eso es algo que me anima mucho, ver que Jesús murió a sí mismo para poder llegar a sentir la dicha de la que podemos llegar a hablar en nuestro primer estudio, la primera escritura que vimos en nuestro primer estudio. ¿Por qué morir a nosotros? Yo eso es algo que me gusta mucho. Finalmente alguien que tiene que ceder. Finalmente alguien tiene que ceder para que exista esa paz, así como lo hizo Dios, entregando a su Hijo unigénito. Como discípulos necesitamos ceder principalmente nosotros, porque fue Dios quien nos amó primero a nosotros. Fue Dios quien se dio previamente, conocimos la verdad, llegando a convertirnos discípulos por gracia y misericordia de Dios, siendo libres. ¿No? Y eso es algo que me impacta mucho, ver de la vida de Jesús. Y también de Dios, como Dios se dio finalmente a entregar a su Hijo Jesús por la salvación de la humanidad. ¿De qué le sirve a uno ganarse el mundo entero y tener bienes materiales eh, cuando sinceramente uno ya siendo discípulo ya lo tiene todo? Como es lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 10. Por ser discípulos tenemos todo lo que es necesario para vivir, y más aún con la gracia de Dios, tenemos el cielo. Hermanos, el título de mi prédica es Muere a ti mismo para vivir dichosamente. Mi nombre es Emiliano y a Dios te la gloria.